¿Qué tal, chicos? Buen día. El día de hoy vamos a retomar la actividad que hicimos la semana pasada y la vamos a corregir, ya que al estar revisando veo que sí hay dudas y hay errores que tenemos que platicar el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a pedir por favor que abran su libreta en esta actividad y que vayan revisando una a una las respuestas y si están mal, hay que corregirlas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces con la actividad A. Dice que investiguen el nombre del metal que se extrae de los minerales y completen las oraciones. Los metales generalmente se extraen de minerales que tienen nombres muy extraños, nombres como argentita, calcopirita, galeana, magnetita, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces esto lo tenían que investigar. El inciso A dice, actualmente México es el tercer productor de, y aquí la respuesta correcta es plata, ¿sale? Este mineral se obtiene de la argentita. Inciso B, un metal con propiedades magnéticas y que se obtiene de la magnetita. Aquí la respuesta correcta es hierro. Inciso C, del mineral galeana y que se utiliza para fabricar soldaditos. Aquí la respuesta correcta es plomo. Inciso D, la bauxita es el mineral de donde se obtiene y con él se fabrican espejos. La respuesta correcta aquí es aluminio. ¿Ok? Inciso E, este se obtiene de la calcopirita y se utiliza mucho en cables que conducen electricidad. Aquí la respuesta es cobre. ¿De acuerdo? Vamos con la actividad B. Aquí tenían que escribir la propiedad de cada metal. Para ello, previamente, investigaron cada una de las propiedades y el día de mañana las vamos a retomar. El oro es un metal muy apreciado, pues con él se elaboran diversas joyas. En la joyería, una de las grandes propiedades que se aprecian de los metales es el brillo, ¿sí? Si una joya no es brillosa, no es tan bonita estéticamente, ¿sí? Pero además para hacer los dijes, las cadenitas, los aretes, pulseras, etcétera, se necesita que, que sean dúctiles, ductilidad, ¿sí? Bien, el inciso B. El hierro es un metal que se utiliza en la fabricación de vías férreas y barcos. En las vías férreas y barcos, la propiedad que se va a apreciar mucho de los metales, pues es que sean resistentes. Entonces aquí la propiedad sería resistencia, ¿sí? Ahí no importa que sean brillositos o que sean dúctiles o maleables. En los barcos y en las vías férreas lo que importa es que sean resistentes, ¿sale? Inciso C. La plata se utiliza para elaborar anillos, aretes, collares, pulseras. Aquí también vamos a poner brillo, ¿sale? Vamos a poner ductilidad para hacer todas las cadenitas, pero también maleabilidad. Acá arriba también puede ir maleabilidad, ¿sí? Porque para hacer dijes, pues a veces se hacen láminas delgaditas o para hacer aretes, ¿sale? O anillos. Inciso D. Con el cobre se elaboran alambres de diversos espesores para cableado eléctrico. Bueno, pues
La propiedad que se aprecia para formar cables delgaditos se llama ductilidad. ¿De acuerdo? Inciso E. Dice, metales como el cobre y el zinc se utilizan para la fabricación de monedas de diferentes tamaños. Las monedas son láminas, ¿sí? O sea, hacen una lámina en forma redonda, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que se aprecia es que sean maleables, maleabilidad, pero además también que sean resistentes. Las monedas duran muchísimo tiempo, años y años. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con la siguiente hoja. La siguiente hoja tenemos que analizar la tabla primero que nada. ¿Sí? Ahí tenemos 5 metales: aluminio, plata, cobre, mercurio, tungsteno. Y aquí arriba nos ponen algunas de sus propiedades. Y tenemos que responder algunas preguntas. Inciso A. ¿Qué metal se utiliza en estado líquido a temperatura ambiente? Bueno, pues aquí está, ¿no? Y entonces es el mercurio. La siguiente pregunta dice que ¿qué utilidad tiene el mercurio? Bueno, pues todos conocemos, por ejemplo, que se utiliza en termómetros. El inciso B. ¿Qué metal conduce de mejor manera la electricidad? Fíjense que podría parecer que es el cobre, porque el cobre es el que se utiliza en todas las instalaciones eléctricas, pero el mejor conductor es la plata. Pero imagínense si así se roban los cables de cobre, si fueran de plata, imagínense. La plata es el mejor conductor. Inciso C. Es un metal maleable con el que se pueden formar láminas muy delgaditas. Tan delgaditas, por ejemplo, como este papel aluminio, ¿sí? Entonces, la respuesta es aluminio. Inciso D. Es un metal rojizo, dúctil, maleable, conduce calor y electricidad. Pues aquí sí estamos hablando del cobre, ¿ok? Vamos con la actividad D. Esta aquí les decía que la tenían que investigar en libros o en la web, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver de qué están formadas las siguientes aleaciones. Por ejemplo, el latón es una mezcla de cobre con zinc. El peltre ya no se usa y ahorita les voy a decir por qué. El peltre se utilizaba hace muchos años. Es como azul clarito. Lo tiraban y luego se despostillaba y se le veía la capa negra. El peltre está hecho de estaño, de cobre, de antimonio y de plomo. Y justamente por el plomo es que ya no se permite usar peltre, mucho menos en los utensilios de cocina, porque el plomo es tóxico. ¿Sale? Bien. El bronce está hecho de cobre con estaño. ¿Sale? El acero es una aleación compuesta de hierro y carbono. La alpaca tampoco ya no se usa mucho. Bueno, sí en imágenes religiosas y en la industria de los instrumentos musicales. Algunas partes se hacen de alpaca. Antes se hacían mucho vajillas, cierres, utensilios de cocina, pero ahora se utiliza más el acero inoxidable. La alpaca está conformada por zinc, cobre y níquel. ¿Okay? Y el oro blanco es una mezcla de oro con platino
y paladio. Dependiendo del quilataje es cuánto le ponen de cada cosa, ¿sí? Bueno, la actividad E dice, el hierro puro es un metal blando, dúctil y maleable. El acero, que es una aleación que contiene hierro y carbono, es más duro, más resistente, menos dúctil. ¿A qué se debe este cambio? O sea, ¿a qué se debe que el hierro puro sea dúctil y maleable y cuando le agregan carbono sea más resistente y menos dúctil? Pues obviamente se debe al carbono, ¿sí? Al carbono. Cuando yo le agrego carbono al hierro, pues obviamente este va a cambiar sus propiedades, ¿de acuerdo? Y por último, vamos con la actividad F. Dice, con base en la tabla, contesta las preguntas. Aquí tenemos propiedades de acero, ¿sí? En la industria metalúrgica hay 3 tipos de acero. Aquí están, dulce, medio y alto. Ajá. No le llaman dulce porque tenga un sabor así azucarado, no. Le llaman dulce porque tiene un bajo contenido de carbono, muy, muy bajito, menor a 0.2%, o sea, es muy poco, ¿sí? Dice que es dúctil y maleable y que se usan clavos, cables y cadenas. Que si le ponen un poquito más de carbono, o sea, hasta 0.6%, entonces ya se vuelve más duro y eso ya lo usan, por ejemplo, en vías de tren y vías de acero. Pero si le ponen todavía más, hasta 1.5%, se vuelve muy resistente y muy duro. Y entonces ahí sí ya muelles, herramientas, cuchillería, incluso edificios, ¿no? Cuando arman edificios muy altos, lo primero que hacen es poner un esqueleto de acero, ¿sí? Bueno, entonces vamos a contestar. Inciso A. ¿Cómo cambia la dureza y la resistencia al aumentar la cantidad de carbono? Fíjense, ¿cómo cambia la dureza y la resistencia? Este, que tiene poquito carbono, ni siquiera era duro. Luego, más carbono, más duro. Más carbono, más duro y más resistente. Entonces, ¿cómo cambia? Al aumentar la cantidad de carbono, pues también aumenta. También aumenta la dureza y la resistencia, ¿sale? Inciso B. ¿Qué propiedad del acero permite elaborar clavos? ¿Sí? Aquí está. ¿Sale? Sería la ductilidad y la maleabilidad. La tabla nos lo dice, no tenemos que andarle buscando. Maleabilidad. Ahí. Y el inciso C me pregunta, ¿qué propiedad del acero dulce permite elaborar cables y cadenas? Los cables y las cadenas son alambres delgados, ¿sí? Hasta cierto punto, dependiendo también del grosor de la cadena, pero la ductilidad es justamente esa. Los que ya investigaron recordarán que la ductilidad es la propiedad que permite formar hilos delgados. Con esto terminamos la actividad de hoy, muchachos. Espero que tengan muy buen día y continuamos el día miércoles con las actividades.